Me toca compartir con ustedes hoy la continuación del mensaje del domingo pasado y yo quisiera saber, para saber con qué auditorio cuento, cuántos estuvieron el domingo pasado. A ver, levanten su mano. Bueno, para los que no, vamos a hacer una brevísima introducción para poder empatar con la información que tienen los que estuvieron el pasado domingo. Pasado domingo, bajo el título 318, así se llama este mensaje, consideramos la historia cuando el fundador de la nación hebrea, el patriarca, entonces Abraham, luego Abraham, el nombre que le cambia el Señor, va a rescatar a su sobrino Lot. Y era tanto el aprecio que tenía Abraham por Lot, pero era mucho más la encomienda divina, el llamado que él sentía para poder defender lo que Dios le había dado, que él organizó un ejército de nada más ni nada menos que 318 personas, que en las escrituras, según el Génesis, se las conoce como nacidos en casa. Esta era una denominación que se le daba a los hijos de los criados, en otras palabras, de los esclavos que habían sido comprados por personas ricas, como era Abraham, y que en el caso de Abraham, en su vida nómade, le acompañaban en el trayecto por la tierra de Medio Oriente. Armaban sus carpas y defendían los territorios y las posesiones. Y en este caso, estas personas nacidos en casa eran hijos de esos criados, pero eran hijos que eran tratados, hijos de criados que eran tratados como hijos legítimos, y ellos se la habían creído, tenían la estirpe de estas personas. Y habíamos considerado 3 características, a saber, quiero que me ayuden los que estuvieron. La primera de ellas es que estas personas nacidas en casa, ¿cuál era la primera característica? La identidad de estas personas, muchas gracias, estaba ligada a la casa. No eran personas que tomaban identidad de las costumbres paganas. Tenían clara su identidad, era la identidad de su casa, la identidad de la cultura de Dios. Respiraban en el ambiente de la casa, aún habiendo sido hijos de esclavos. En segundo lugar, ¿quién se acuerda cuál era la segunda característica? Gracias. Habían aprendido a moverse en unidad. No eran llaneros solitarios. A pesar de toda la riqueza que tenía Abraham, él había enseñado a estas personas a ponerse la camiseta del equipo, como la vimos ayer. Nosotros habíamos invitado a jugar a alguien al equipo, a nuestro equipo, y de último momento él nos hizo entender que no podía y luego lo había comprado otro equipo. Y jugó para el otro equipo y dio el alma para el otro equipo, al punto que nos costó nuestra descalificación. Yo le digo que se vendió por un choripán. Estuvo en la primera reunión, después le comentan, por favor. Es decir, su identidad ligada a la casa y aprenden a moverse en unidad. En tercer lugar, ¿quién se acuerda cuál era la tercera característica? Muy bien, gracias Brenda. Aprovecho a decir que Manuel y Brenda ayer nos ayudaron un montón con un puesto de aguas que hoy van a estar al salir. Cuando usted va a ver todo lo que va a ver al final, usted puede comprar un agua porque estamos con un proyecto misionero también que impacta con lo que ellos, esa agua que nos van
a estar vendiendo. Saben ir hasta las últimas consecuencias. No sé si podemos quitarle un poquito de reverb, ingenieros, estamos todavía calibrando muchas cosas ahí, muchas gracias. Saben ir hasta las últimas consecuencias. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando él salió con estos 318, eran tan aguerridos, tenían tan claro el propósito de enfrentarse a un ejército nada más y nada menos que de una alianza de 4 reyes, que Kedorlaomer, el ejército opositor, encabezado por Kedorlaomer, salió corriendo. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Lo persiguió y le dijo: no te vas hasta que no me regresas todo lo que Dios entregó bajo mis manos. Y ahí es donde muchos de nosotros fracasamos, porque ni bien vemos que el enemigo huye de una situación en nuestra vida, bajamos los brazos, le decimos: ya la armé, estaba muy mal en mi matrimonio, pero ahora después de 6 sesiones de matrimonio sobre la roca, ahí la voy sobrellevando, y entonces me aflojo. Y viene el diablo y me lo roba peor lo que antes estaba. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hasta las últimas consecuencias, es ser una sola carne, no aguantarnos hasta el final. Y para ser una sola carne, usted tiene que trabajar duro. Usted tiene que ir hasta el final, perseguir a Kedorlaomer, habíamos dicho, la serpiente emplumada, así se llama, Kedorlaomer, la traducción, y decirle: me vas a regresar lo que Dios me entregó. Entonces hoy vamos a considerar 4 características más y vamos a tomar como base lo que continúa del pasaje, que es justamente Génesis capítulo 14, verso 17 al 24, si me ayuda leyendo de la maravillosa palabra de Dios, que hoy va a estar también proyectada en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Génesis capítulo 14, verso 17. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, Abraham, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni a la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados, Aner, Escol y Mamre. ¿Me ayuda a orar? Le voy a explicar por qué usted y yo tenemos que orar. Porque las cosas de Dios no se entienden con la mente natural. Nuestra mente natural está viciada por nuestra propia manera, nuestros propios criterios de entender la realidad, por nuestros propios pecados y por la obra del enemigo. Por eso necesitamos orar, para que Dios abra nuestro entendimiento. Si quiere levantar su mano, como usted quiera. Señor, oramos, porque entendemos que no tenemos la capacidad intelectual para entender tu palabra. Podemos entenderla de una manera natural, pero no vamos a poder tener la revelación que necesitamos para que la verdad tuya venga a transformarnos. Ahora abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si hay una persona en este lugar que todavía no tiene un encuentro personal con Jesús como Señor y Salvador, que hoy sea el día
el gran día para su vida. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. De este último párrafo, donde se redacta la celebración de la victoria. Toda buena victoria requiere una gran celebración. Aquí tenemos la celebración. Y de aquí sacamos 4 características de estos 318 que hoy vamos a considerar. En primer lugar, los 318, los nacidos en casa, para ellos su recompensa consiste en participar de la mesa. Para ellos su recompensa consiste en participar de la mesa. ¿Qué significa esto? La mesa, en el lenguaje, en el vocabulario bíblico, participar de la mesa significa comunión con Dios, intimidad con Dios. Ese es el regalo más grande que Dios nos da con la salvación. Dice Apocalipsis, en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. El llamado de Dios a nosotros no es a darnos un ticket para salvarnos de esta cruel sociedad en la que nos encontramos e irnos al cielo y mientras vivir como se nos da la gana. El llamado superior de Dios es a entrar en una relación discipular con Cristo. Es a entrar en una relación de hijo con un padre amoroso. Es que Él quiere sentarse a la mesa con nosotros y hacernos parte de sus secretos, compartirnos lo que Él quiere hacer, conocerlo más quién es Él, saber cómo Él va a obrar. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en ese ambiente de intimidad, le dice a sus apóstoles, a los discípulos más cercanos: ya no los llamaré a ustedes siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos. Diga conmigo, amigos. Y todos sabemos que el título amigo es un título de gran honor que requiere estar a la altura de las circunstancias. Una cosa es jefe, otra cosa es pariente y otra cosa es amigo. Jesús nos hace ese llamado. Recuerden la última cena, el pan y el vino. Aquí lo vemos representado en lo que ofrece Melquisedec. Ahora vamos a ver quién es Melquisedec. Así que la invitación diaria que Dios nos hace, la mayor invitación, siempre es a participar de la mesa. Siempre, es decir, a participar de la revelación de sus misterios, de lo que Él hará en la tierra y de lo que hay en su corazón. Cualquier cosa que no tenga que ver con eso es conformarte con miserias. Por ejemplo, vivir de que Dios te bendiga para que te dé un buen trabajo. Y cuando Dios te da un buen trabajo, ya te olvidas de Dios porque ya cumplió que te dio un buen trabajo y crees que tú vas a ser feliz con un buen trabajo. Hasta que pierdes tu trabajo y entonces te das cuenta que pusiste la confianza en el lugar no indicado. Y vayamos un poquito más. Quizá tú estás ahora en una relación intensa con Dios porque quieres que Él arregle un tema familiar. Y resulta que no tienes una buena relación con tus hijos o tus hijos se fueron de la casa. Y entonces tú, en lugar de ir o aceptar la recompensa más grande que Dios te quiere dar, que es sentarte a la mesa con Él y poder escuchar su corazón, tú te quedas con la idea de que Dios te tiene que regresar a tus hijos. Y cuando Dios te regresa a tus hijos, no sabes qué hacer con tus hijos. Porque no tienes el carácter, no tienes el pensamiento, no desarrollaste el criterio para que Dios te dé cómo administrar esa relación. O aquellos otros que van detrás de algo económico y le piden a Dios que le dé no un buen trabajo, sino ahora un negocio que prospere. Y Dios empieza a prosperar el negocio y te va muy bien. Y luego empiezas a creer que tú eres el chido.
que tú eres el que hizo bien las cosas. Y entonces te olvidas de Dios. Te olvidas de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque cambiaste la recompensa de sentarte a la mesa por la miseria de tener un negocio próspero. ¿Sí me oyó bien? Y algunos me dicen, ay, pastor, qué duro. ¿Y por qué por la miseria de tener un negocio próspero? A todos queremos prosperar. Claro que sí, ahora lo vamos a ver en el próximo punto. Pero he estado conversando con varios empresarios que me dicen, Leo, empresarios con 10 carros en la puerta de su casa, con maquinarias, con terrenos, con un buen capital, que me dicen, yo cambiaría todo lo que tengo, nada más que por el cariño de mi esposa y el respeto de mis hijos. Porque cuando entro en la casa y se cae una moneda, todo retumba porque estoy solo, porque estoy sola. En segundo lugar, hoy quinto, porque estamos en la continuación, estos 318 entre los cuales nos queremos nosotros o con los cuales nos queremos identificar, honran a Dios con sus bienes. Los bienes son parte de su vida integral, no se separan. La vida del cristiano, en la vida del cristiano está todo mezclado, porque somos primero un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Por eso la entrega de premios la hicimos en el medio del culto y no al final. Porque lo que hicimos ayer fue una jornada espiritual. Y este lugar estaba lleno de personas que no conocían al Señor. Basta nomás escucharlos cómo se expresaban de manera coloquial. Gloria a Dios. Jesús hubiera jugado con ellos al fútbol. Porque Jesús no nos pide que nos cambie para entrar en nuestra vida. Él entra y Él transforma todo desde adentro. Denle un aplauso al Señor, porque es tan maravilloso. Es tan maravilloso nuestro Señor. Qué bueno. Me encanta esta parte. Luego Abraham le dio a Melquisedec 1/10 parte de todo lo que había recuperado. ¿Quién le dijo a Abraham que diera diezmos? ¿Quién era este tal Melquisedec? Son puras preguntas las que tenemos. Dice que de repente aparece en la escena alguien, ¿no? Ya conocíamos a Kedorlaomer, ya conocíamos a Lot, ya conocíamos a Abraham, ya conocíamos a los aliados, a los amigos de Abraham, pero aparece un tal Melquisedec, irrumpe como de la nada. Así es Cristo. Melquisedec es una figura de Cristo. Es un sacerdote del Dios Altísimo, dice. Y según el libro de Hebreos, en Hebreos, eso se llama teofanía en el Antiguo Testamento, es una aparición corpórea de Jesucristo en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad. Y Abraham va y reconoce en la entrega, reconoce que la victoria le había venido a causa de la intervención de Dios. Miren, para los que batallan con el tema del diezmo, yo sé que aquí no hay nadie, pero lo digo por las dudas, porque seguramente alguien nos está... Es decir, los que le piensan y le repiensan y dicen, no, otra vez el pastor no está hablando del diezmo y que quieren el dinero y luego tenemos la fama los cristianos de que para todo el diezmo. No, mire, el diezmo es un asunto sencillo. El diezmo no necesita mucha explicación, es un tema del espíritu. Usted necesita entender como Abraham, que no le explicaron nada, de que Dios es el autor de las victorias en su vida. Por eso que el diezmo es una forma de tributo en el sentido de reconocer de quién dependió la victoria. Cuando usted diezma, usted está diciendo a Dios, a usted mismo y a los demás,
está dando el mensaje de que usted es próspero a causa de Dios. Y como se nos va rápido la onda, por eso le dice Dios a su pueblo: mire que cuando entras en la tierra que yo te voy a dar vas a prosperar, tierra donde fluye leche y miel. Cuando entres y yo te prospere, no digas que prosperé por mis capacidades, por tus capacidades. No olvides que yo soy tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Así que el diezmo es parte de la revelación integral de la Escritura, donde el Espíritu Santo nos enseña a ser agradecidos y a reconocer a Dios como el autor de toda nuestra prosperidad. Ahora, yo quiero que usted entienda, el diezmo no se da en un contexto de derrota, de fracaso. El diezmo se da en un contexto de victoria. Si usted se considera una persona próspera, para usted va a ser fácil diezmar, porque usted va a entender de que Dios le da esa prosperidad. Sea un profesionista exitoso, sea un hombre de negocios que le va bien, sea una persona, un ama de casa, quien sea. Si usted tiene problema con el diezmo, pregúntese si no está del lado de los que batallan, de los que viven en esclavitud financiera, cuya única mentalidad cada día es saber cómo voy a sacar el chivo. No pueden pensar más allá, porque hay una esclavitud que me mantiene ahí. Y entonces para mí aquí el consejo más fácil sería decirle: bueno, si estás endeudado al punto de que todo tu sueldo se va a pagar intereses y deudas, entonces deberías arreglar primero ese asunto y luego comenzar a diezmar. ¿Pero qué crees? Nunca vas a diezmar. Porque si tú no diezmas de 100, te va a costar diezmar de 1000 y te va a costar más de 10.000. Y cuando ganes 1.000.000, porque Dios te va a prosperar, no vas a saber qué hacer con 100.000. Por eso cuando a mí me enseñaron este principio, en mi quinta lección de discipulado, cuando me iba a bautizar, que tenía 14 años, y mi pastor Juan Eduardo Marsili nos enseñaba a los que nos íbamos a bautizar, yo lo abracé como una revelación para mi vida y empecé a diezmar desde los 14 años. Entonces lo incorporé como un hábito en mi vida. Es parte de mi naturaleza económica. Y lo mismo pasó con mi esposa y lo mismo pasa con mis hijos. ¿Por qué? Porque yo me quiero ver del lado de los exitosos, del lado de los que triunfan, del lado de los que tienen victorias. Y para eso necesito recordarme que Dios es el autor de mi prosperidad. Por eso es el diezmo. Si tú quieres romper el círculo, si tú estás del otro lado y dices: ay, no lo había pensado así, ¿cómo hago para romper el círculo? Empieza con lo que tienes. Empieza diezmando de la utilidad, aunque sea poca, de eso, y vas a ver cómo Dios te va a dar una mentalidad de más y más y más, y vas a pasar a otro nivel. ¿Cuántos reciben esto que le estoy dando? En sexto lugar, ahora sí voy a seguir la línea de lo que veníamos. Los 318 no aceptan sobornos ni se dejan corromper. Resulta muy simpática la oferta del rey de Sodoma. Quédate con todos los bienes, quédate con todo lo que recuperaste de Kedorlaomer. ¿Qué dice Abraham? No, solamente me voy a quedar con lo que es justo. Porque yo no quiero que el día de mañana tú digas: yo prosperé, o sea, Abraham prosperó a causa mía. Es decir, la gente que está conectada con el cielo, como Abraham, discierne cuando puede ser presa de un soborno. Porque el soborno ciega a la víctima con los regalos y corrompe el juicio. Deuteronomio 16:19 dice: por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad.
jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Ahora, yo sé que usted está pensando ahora, bueno, pero soborno es cohecho, como le decimos comúnmente en México, mordida. Y yo en eso no la entro. Hay muchas formas más sutiles de soborno, mucho más de lo que usted se imagina. Porque eso ya es algo grosero. Si usted está en ese negocio de dar aquí para avanzar en la vida bajo el lema el que no tranza no avanza, y dar aquí y allá, entonces usted necesita ahí la intervención de Dios. Pero quizá seamos de los que caemos en el juego de recibir algún presente y de esta forma ver cooptada nuestra libre voluntad. Y hay formas muy sutiles. Hay padres que sobornan a sus hijos con dádivas para luego tener injerencia en las decisiones de ellos, aún ya estando casados. Hay jefes que sobornan a sus colaboradores o a sus trabajadores con el fin de comprar su silencio para alguna eventualidad. Los regalos, la adulación, el compartir el poder, todas corrompen al más listo. Porque el soborno es una forma muy sutil de comprar la voluntad de otro. En el fondo, siempre pretende influir de manera indebida en las decisiones de otros. Es una forma de controlar. Y ningún ser humano sano debería ser controlado por otro ser humano. No fuimos diseñados para eso. La única persona a la cual nosotros podemos darle el control de nuestra vida y que nos garantiza de que seamos personas sanas, libres y realmente felices, es Jesucristo nuestro Señor. Quiero que le dé un aplauso al Señor, porque Él nunca te va a sobornar. Él te va a hacer libre para que vivas a la altura de lo que Dios quiere que vivas. Quiero pedirle a los músicos que me acompañen para este último punto, porque les voy a comentar que la última de las características que por lo menos yo encontré en este pasaje de los 318 es que este tipo de personas velan por los intereses de sus aliados. Versículo 24 del pasaje que leímos. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido. Ya se habían sentado a la mesa, fíjense. Y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados. ¿Quiénes eran los aliados de Abraham? Acá dice, Aner, Escol y Mamre. Mamre, ¿qué significa? Significa el dueño del robledal y significa bien alimentado. Estaba gordito. No mira al de al lado y le diga, tienes la unción de Mamre. Ahora mire, si usted, esta está buena esa, ¿eh? En lugar de decirle que está medio pasadito, puede mirar para decirle así amorosamente a alguien, como que tenés la unción de Mamre, ¿no? Diga conmigo, abundancia. Aner, mejor dicho, Escol, significa racimos de uva. Esos eran los aliados de Abraham. Usted sabe que la uva, la materia prima del vino, es un símbolo de alegría. Por eso Jesús convirtió el agua en vino, porque en una fiesta no podía faltar el vino porque se acababa la fiesta. Así que fíjense con quién se juntaba Abraham. Diga conmigo, abundancia. ¿Con quién más se juntaba? Alegría. Y para rematarla, Aner. ¿Qué significa Aner? Muchacho, joven. Diga conmigo, juventud.
¿Quién no quiere estar cerca de la abundancia? ¿Quién no quiere estar cerca de la alegría? ¿Y quién no quiere estar cerca de la juventud? Por eso es muy importante con qué personas se junta, con quiénes hace alianzas. Dicen los especialistas, psicólogos y sociólogos, que uno, sociológicamente hablando, es el producto del promedio de las personas con las que se junta. Si usted siempre está juntándose con personas que nomás le piden a usted, que nomás le chupan como sanguijuela, usted entonces no tiene aliados, tiene súbditos. No se lo van a decir, usted tampoco. Usted necesita aliados. Gente que tenga paridad y si es posible que esté mejor que usted en el área que esté, en los negocios, en la profesión, espiritualmente, o sea, en su comunión con Dios, gente que le pueda enseñar, gente que le pueda mentorear, gente con la que pueda hacer equipo. ¿Quiénes son tus aliados? ¿Saben qué? Los aliados se escogen. Si estás casado, tu cónyuge es tu aliado, tu principal aliado. Por eso esto que llevamos se llama alianza. La diferencia está que a los parientes no los cogemos. Los parientes te aparecen en la vida, ¿sí o no? Yo doy gracias a Dios porque mis hermanos son increíbles los dos. El más grande y el más chico me llevo súper. Yo soy el del medio, como el sándwich. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que somos hermanos en la fe. Pero quizá alguno mire al lado y diga, ¿y este que me apareció acá? Yo no me parezco en nada. Es tu hermano. Tiene que aceptarlo. Pero al cónyuge se lo escoge. A los amigos se los escoge. Tú no tienes la obligación de ser amigo de todos tus hermanos en la fe. Pero tienes por lo menos que buscar tener amistad con 2 o 3. Aquí y afuera. Porque hay del que está solo. Cuando venga el momento difícil, no habrá quien le levante. Los aliados se escogen porque la naturaleza de la relación es de sana conveniencia. Y pensé muy bien en esa palabra que puse. ¿Por qué? Porque hay un bien superior que nos une. Por eso tu cónyuge es tu mejor aliado, porque ustedes tienen un bien superior, que es que Cristo sea glorificado. Cuando tú no tienes un bien superior, entonces dices, nosotros aquí entre los dos somos felices. Y la felicidad se te acaba, porque ninguno tenemos el recurso para darle al otro todo lo que necesita. Necesitamos el cordón de 3 dobleces en medio de nuestra relación. Y cuando nuestros hijos hacemos muégano con ellos, y ay, en la alianza, mi hijito, y lo agarramos y yo soy feliz y usted es lo mejor, mi príncipe, mi rey. Le arruinamos la vida, porque él tiene que saber que tiene un propósito más alto que lo que yo como padre le pueda dar. Y mi única responsabilidad es lanzarlo lo mejor que pueda, con la mejor dirección hacia adelante, y no que dependa de mí. Y seguramente va a tener que tomar decisiones que a mí no me van a gustar, pero por razón del Señor yo voy a tener que respetar. Y entonces todo crece, todo se multiplica, y al rato, como le pasó ayer a mi hermano Gerardo, que aquí lo veo, Alejandro, su hijo, le estaba encargando un trabajo importante que tenían, y ahora los padres nos convertimos en chalanes de los hijos. Ese es el grado más alto de liderazgo. Cuando tú como padre dejas que tus hijos te dirijan, o tus hijos espirituales, o tus discípulos. Lo felicito, Alejandro. Y la felicito a mi hermana, la directora. Dicen que Benito no era director técnico. ¿Ustedes escucharon a mi hermana? Rebeca, la revelación. O sea, era una mezcla de el Vasco Aguirre con la Volpe, un poquito de Menotti, Scaloni
y el Pep Guardiola. No, mi respeto, hermana, ¿eh? Yo no me quisiera enfrentar con un equipo. Ahí lo pusieron a Benito para que sea más institucional, pero la que mandaba ahí era... No sé si está de acuerdo. ¿Dónde está Alejandro? A ver, ¿dónde está Alejandro? Ahí anda. ¿Sí o no? Estaba brava, ¿eh? La señora Rebeca, ¿eh? Como líderes somos gestores del potencial de la prosperidad de otros, pero como aliados compartimos ese triunfo sin intermediarios. Porque la naturaleza de la relación lo amerita. Si tú prosperas, tu cónyuge prospera. Si tú prosperas, tus amigos prosperan. Si tú prosperas, tu socio prospera. Tienes que buscar aliados. No puedes vivir con súbditos que solamente te lisonjean, te halagan o cual sanguijuelas te chupan toda la energía. Pregunta. ¿Eres de la estirpe de los que son rescatados y siempre están consumiendo la vida de los demás, como Lot? ¿O quieres ser de la estirpe de los que rescatan, como estos 318, y ser usado por el Señor para que su gloria venga a través de tu vida, tu familia, a esta tierra y a todo el estado? Cierra tus ojos, por favor. Medita un momento en esta palabra. ¿Habrá alguna persona en este lugar, así como estamos con los ojos cerrados, que quiera aceptar la invitación de Jesús a cenar con Él? ¿Ha comprendido que el llamado de Dios no es a que seas un siervo y que tengas mentalidad de siervo, sino que te sientes a la mesa, que seas amigo de Dios? Porque Jesús ya pagó el precio de tu libertad y el precio de tu amistad con Dios, de tu reconciliación en la cruz.